para empezar, podemos definir comunicación como una función en los seres vivos mediante la cual se pueden coordinar diferentes funciones por medio de mensajeros. Vamos a ver que el mensaje se puede transmitir de manera eléctrica o a través de hormonas. Hay dos tipos de receptores por los cuales van a interactuar estos mensajeros, los cuales pueden ser membranales, citosólicos o nucleares. La interacción señal-receptor va a producir una cascada de reacciones con una respuesta celular, ya sea mediante la fosforilación de proteínas o mediante modificaciones en la transcripción celular. Bueno, primero vamos a definir hormona como una sustancia producida en un tejido, liberada a la circulación sanguínea y recibida por otro tejido en el que se produce una respuesta. Esto es muy interesante ya que en algunos tipos de moléculas como la citosina no necesariamente necesita tener la circulación sanguínea para ejercer una función. Ahora, para estudiar los mecanismos de comunicación celular, vamos a dividirla en tres tipos: parácrina, autocrina y endocrina. Vamos a ver en la siguiente imagen tres representaciones gráficas de este tipo de comunicación. En la imagen A tenemos la comunicación endocrina, mediante la cual vemos cómo las células liberan sus hormonas a la circulación sanguínea. En la imagen B vemos cómo una célula libera al espacio intersticial moléculas que serán captadas por otras células a través de los receptores, y en la comunicación autócrina, que es la imagen C, la misma célula libera las moléculas que serán captadas por ella misma a través de un tipo de receptor para producir una respuesta. Ahora en esta imagen vemos la comunicación entre la unión neuromuscular, en la cual una neurona presináptica libera acetilcolina a partir de un estímulo eléctrico, que más adelante vamos a saber cómo se produce esto. Libera acetilcolina al espacio intersticial y va a ser captado por receptores, en este caso nicotínicos, de acetilcolina, los cuales van a captar las moléculas y van a producir una respuesta, que más adelante vamos a ver cuál es. Mientras, vamos a clasificar las hormonas en tres tipos: amignas, o los derivados de aminoácidos como la adrenalina, la cual va a ser producida a partir de tirosina. Otro tipo de hormonas que son derivadas de péptidos o proteínas, que son la unión de varios aminoácidos para formar péptidos o polipéptidos, que a su vez forman proteínas, como en caso de la angiotensina 2 o la insulina, los cuales van a ser producidos en el retículo endoplasmático rugoso, que después van a ser modificados en el aparato de Golgi y van a ser excretados a la circulación. Y bueno, los esteroides, que van a ser derivados del colesterol, también por reacciones bastante complejas, pero a partir de un mismo precursor, los cuales son, por ejemplo, los estrógenos, andrógenos e incluso el cortisol, como un ejemplo. El receptor va a ser una molécula a la cual se va a unir el ligando o la molécula específica en una célula blanco, lo cual va a poseer este receptor, que va a ser de 4 tipos diferentes. La clasificación es: los asociados al ligando, como el receptor de acetilcolina, que fue lo que vimos en la imagen de la unión neuromuscular; los asociados a proteínas G o receptores catalíticos, el receptor de tirosinasa; y los receptores nucleares, como el receptor para tiroxina, que es la molécula que produce la tiroides y va a tener varios efectos metabólicos. La señalización celular tiene 6 pasos diferentes. El primero es el reconocimiento, que es cuando el receptor se va a unir con el ligando y van a activar una serie de señales que va a culminar en una transducción, que es el segundo paso,
que es donde va a ser, por ejemplo, la adenilatociclasa. La transmisión, que es el tercer paso, es en la cual por medio de un segundo mensajero se va a amplificar la señal. Luego, el cuarto paso es una regulación del efector, es decir, la regulación del segundo mensajero, que pueden ser a través de sinasas y fosfatasas. El quinto paso es una respuesta y por ende el sexto paso es una terminación, que es cuando se termina la señalización por medio de la desaparición de las concentraciones en plasma de la hormona. Segundos mensajeros. Con respecto a los segundos mensajeros, se acuerdan que el receptor activa un transcursor, por ejemplo, adenilatociclasa, y que este va a formar segundos mensajeros como la MP cíclico. Ahora, para que una molécula sea segundo mensajero necesita que sea regulada con precisión, como por ejemplo la MP cíclico, que se descompone a MPC por medio de la fosfodiesterasa. Ahora también, para que una molécula sea segundo mensajero necesita ser amplificable, es decir, una molécula active a más y así una cascada, y además que se especifica, por ejemplo, la MP cíclico, que activa la proteína sinasa A. Receptores asociados al ligando o inotrópicos. Ahora, los receptores asociados al ligando o inotrópicos, quedamos que en el primer tipo de receptor están controlados por medio de ligandos, es decir, de un ion o molécula que activa el receptor y va a permitir la apertura o el cierre de un canal. Por ejemplo, el receptor nicotínico de acetilcolina aumenta la conductancia o el paso del sodio y de algunos otros iones. Pero el más importante es el sodio, el GABA, por ejemplo, que al activarse permite la entrada de moléculas de cloro, lo cual vuelve más negativo al potencial dentro de la célula, la hiperpolariza la glicina, que tiene un efecto similar al GABA. Ahora, los receptores asociados a la proteína G. Con respecto a los receptores asociados con proteína G, vemos en la imagen un receptor que tiene tipo metabotrópico, o también en algunos libros le llaman serpentino, el cual tiene 7 dominios intermembranales, los cuales van a estar asociados en alguna porción a una proteína G. Vemos la imagen que es la parte azul, y que bueno, esta proteína del receptor metabotrópico tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. El dominio extracelular es el que obviamente va a estar ligando. Bueno, para las propiedades generales de la proteína G, estas van a ser heterotrimétricas. Esto quiere decir que va a estar formada por 3 subunidades, las cuales van a estar llamadas como alfa, beta y gamma. La subunidad alfa se va a unir al receptor metabotrópico e hidroliza a GTP y activa la adelinatociclasa. Es decir, es la subunidad más importante. El complejo beta-gamma funciona como anclaje, aunque se ha visto que tiene funciones como, por ejemplo, activar algún tipo de receptor adrenérgico. Ahora bien, en esta primera imagen vamos a ver una representación de cómo la proteína G activa adelinatociclasa. Vemos cómo en la imagen 1 el ligando es un receptor, que es una representación del receptor metabotrópico, y bueno, en este caso aún no está unido a la proteína G. Al unirse el ligando al receptor, activa la proteína G e hidroliza a GTP. Se desprende la subunidad alfa, que va a unirse al efector 1, que es la proteína naranja. El efector 1 en este caso sería la adelinatociclasa, y bueno, vemos que todo está regulado por algo que es RGC. En esta segunda imagen vemos, bueno, para empezar, las proteínas se clasifican en gran variedad, pero en grandes rasgos podemos dividirlas en 3, que serían las proteínas GS de estimulantes, las proteínas GI de inhibidora y la proteína G1, que es fosfolipasa C. En esta imagen vamos a empezar en la A,
con la proteína GF, la cual vemos activa adelinato ciclasa, la cual convierte a ATP, convierte a AMP cíclico, y la cual a su vez va a activar a la proteína sinasa A, la cual va a fosforilar a una proteína, o incluso se ha visto que la proteína sinasa A tiene efectos sobre el CREB, que es un modificador de los factores de transcripción, y así modifica la síntesis de proteína. Ahora bien, en la imagen B vemos una proteína GI, quedamos que la proteína GI era inhibidora, la cual va a inhibir a adelinato ciclasa o a guanilato ciclasa, que se ve en la imagen, por lo cual se produce menos GMP cíclico y por lo tanto disminuyen las concentraciones. Además, esto está asociado con la fosforilación, que esto convierte MP cíclico a AMP o GNP respectivamente. Ahora, la proteína G1, que seguramente esta es la más compleja, vemos hasta abajo de la imagen que el complejo de proteínas se desprende la subunidad alfa, activa la fosfolipasa C, la cual va a ser una proteína que divide al PIP2 en DAG o diacilglicérido o IP3, y bueno, también llamado trifosfato. El trifosfato también, después vamos a ver la función que tiene sobre unos canales, en los retículos sarcoplásticos. Y bueno, la proteína sinasa C tiene funciones parecidas a la proteína, bueno, que su principal función es fosforilar proteínas. En la última imagen vamos a apreciar mejor la vía de señalización celular por vía GU, que vemos que el receptor asociado a la proteína G activa a fosfolipasa C por medio de su unidad alfa. Esta fosfolipasa C activa o más bien divide a PIP2 en NAG o IP3. Quedamos que DAG era diacilglicérido y IP3 era inositol trifosfato. Ahora bien, el inositol trifosfato se dirige inmediatamente al receptor de IP3 en el retículo sarcoplástico, y este receptor activa un canal de calcio para su liberación del retículo sarcoplásmico. Y bueno, vamos a ver su importancia ante la contracción. Y bueno, bien, aquí abajo vemos en el retículo sarcoplásmico una proteína en color azul que es calciopón, que es una bomba que mete calcio dentro del retículo sarcoplástico. Y bueno, adentro del retículo sarcoplástico el calcio se va a unir a calciocoestrina, que bueno, su importancia la vamos a ver después. Y por último, activa proteína sinasa C, que va a ser una sinasa que va a fosforilar alguna proteína para modificar su función. En la imagen B podemos ver cómo IP3 tiene una respuesta más rápida que DAG. Esto es porque el DAG puede ser modificado por alguna fosfolipasa. Y bueno, en la imagen C vemos cómo la fosfatidilpolina puede ser rota por la fosfolipasa C y la fosfolipasa D.
Bueno, con esto sería todo sobre el tema de traducción de señalizaciones.